Lucas capítulo 10. Dice la palabra del Señor así. Esta historia es muy conocida, muy conocida. Pero es la palabra que el Señor tiene para nosotros, para Betania. Ayer cuando yo estaba orando en el día y en la tarde, yo recordé lo que alguien dijo en este lugar, hablando de Betania, tan pequeña, dijo él, ¿y qué dijo? Y tan amada. Betania tan pequeña y tan amada. Dice la palabra del Señor así, verso 25, y he aquí un intérprete de la ley. Bueno, mire, le voy a ayudar. Dice 21, le voy a ayudar. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, ¿cómo dice? Porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviendo a los discípulos les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Aparentemente esto es bien simple, aparentemente, pero no lo es. Hermano, perdónenme. Yo lo digo con mucho respeto. Por ejemplo, yo le podría decir a un chavo, para que no se oiga mal, pues Noé, porque yo sé que Noé no se agüita. Noé, ¿qué quisieras? Fíjate, ¿qué quisieras? Fíjate, porque así lo oímos, perdóname, pero así o sea, ese es nuestro lenguaje, o sea, por favor entiéndalo. ¿Qué quisieras? ¿Ir al cielo? ¿O tener 4 chavas así, modelos? Y irte a Hawái con ellas y gastarte toda la lana. Vamos a suponer que te gustara la coca, no el refresco, el otro, y gastarte toda la lana y todo. Perdóname. Hermana Guadalupe, ¿qué va a escoger Noé? No le oigo. Sí, claro. O sea, el cielo. ¿Qué quiere el cielo? El cielo. ¿Qué les pasa? Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes están viendo. Te lo voy a repetir: el más tonto, burdo, ignorante, vil, desletrado va a escoger lo común. El más tonto. O sea, no se necesita ser sabio, no se necesita ser entendido, no. Y más que en este tiempo desde pequeño se nos bombardea. Si la tele puede ser un poco más grande, pues que sea más grande. Si la recámara puede ser un poco más grande. Yo aquí vivía en una recámara dormía yo en una recámara de 2x2 o 1x1. Ahora duermo en una recámara de 4x3 y me gustaría una de 5x5, de 6x6 y cuando te satisfaces y me gustaría un BMW del año blanco con quemacocos, y como dijo una vez un hermano que se subió a una camioneta nueva y la olió y dijo: ay, este perfume es carísimo, este perfume. El más tonto escogería eso. Pero el Señor está diciendo, porque no todos tenemos, porque es obra del Espíritu Santo, ver lo que debemos ver, oír lo que debemos oír. Bueno, esto no es la prédica. Dice: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros. Hermano, perdóneme. A ver, ¿quién de aquí, varón, se considera feo? Levante su mano. Los demás son Barbie. Perdóname,
Cristo, dice la Biblia, Cristo en los días de su carne era más feo. Sí, porque tú te imaginas a Cristo 1.90, ¿no? Güero, bronceado, ojos azules. ¿Para dónde queda Veracruz? Y dice Luis, para allá. Y todo así. No, a la vista Cristo no era atractivo. Dice que fue despreciado, fue desechado, fue aborrecido. A la vista Cristo no era atractivo. Dice la Biblia, perdón, este no es el sermón. Porque os digo que muchos de los profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y he aquí, me voy a ir despacito, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama Brando? O Adrián, o Susi, o Mimi. ¿El Midrash o la Midrash? El Midrash. El Midrash es un libro, son 4 o 5. Son 5 libros, fíjate, el Midrash son 5 libros con que los judíos leen también el Antiguo Testamento de Génesis a Deuteronomio. Son 5 libros. La primera vez que yo leí el de Génesis, y yo lo leí nada más como una cuartilla del Midrash, yo dije, paso, qué grueso está esto. Porque este tipo no era cualquier tipo. Estaba yo con un pastor ayer y me estaba diciendo que su hija está terminando la maestría y que ahora va para el doctorado y después va a hacer un máster. Y el papá le dijo, pues ya te vas a morir ahí en la escuela, ahí adentro. El papá le dijo así. Este tipo no era. O sea, quiero que comprendas que no era cualquier tipo, dice la Biblia. Y he aquí, una revisión dice, un doctor de la ley, de la palabra, del Antiguo Testamento, un intérprete de la ley, dice, se levantó y dijo... Diga el motivo. Es más importante que la acción. Diga, el motivo es mucho más importante que la acción. Porque yo puedo tener una acción mala y mi motivo no fue malo. O puedo tener una acción buena y mi motivo no fue bueno. Dice, y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa? Y regreso al ejemplo de Noé. Ahora sí regreso al ejemplo de Noé. ¿Qué quieres? 4 chavas forrazos, así, pero unos forrazos. Y que te depositen en tu cuenta 50 millones de euros. O el cielo, o la vida eterna. Vida eterna, cacahuate, ¿qué? Creo que Dios te va a hablar hoy muy bien. Siempre lo hace así. Jesús tiene una plática preliminar con un experto de la ley. Dice, Jesús ha estado enseñando a la gente y se levanta un experto de la ley, bien instruido, conocedor. Se levanta un máster. Este hombre hasta quiere desconcertar, trata de desconcertar a Jesús, tratando de... Los cristianos, gente sin qué hacer, ignorantes. Acá está el billullo, acá está el negocio, acá están cristianos perdiendo su tiempo. Quiere dejar en ridículo al Señor ante el público. Dice el texto, he aquí se levanta. El tipo, o sea, pudo haberle dicho, a ver, no, formal el tipo. Se levantó, se puso de pie para probarlo. Los motivos de este hombre estaban lejos, muy lejos de ser honorables o buenos.
Si hay alguien que está vigilando los motivos de nuestro corazón, ese es Dios. Él está vigilando. La pregunta parecía inocente, aún digna de llamar la pregunta buena, pregunta correcta. ¿Qué debo hacer para tener, para heredar, para poseer el cielo? Voy a decir rápido porque no es importante para muchos, es lo que menos importa. Otra vez, ¿qué debo hacer para heredar, para tener, para poseer? Sí, porque eso es lo que menos importa. Hermano, ve lo que haces todos los días, así lo que haces, traca, lo que haces. Y lo que menos importa es la vida eterna. Vida eterna. Qué hermosa expresión y cuán superlativamente preciada la esencia indicada por ella. Yo pongo aquí uf y recontra uf, vida eterna. Dice, se refiere al tipo de vida que no solo no tiene fin en cuanto a duración, porque esta vida cada día nos ponemos más viejos, Israel. Mañana vamos a ser más viejos que hoy. Y hoy somos más viejos que ayer. No nos gusta la ley de la entropía, la tercera ley de termodinámica, pero es absolutamente la realidad. Ayer estaba yo leyendo en el periódico, le compartía a una persona sobre las enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, y hay la artritis, y uno las ve y las habla y las conoce así, pero un poco de química usa él, y qué terribles. Yo le decía en la tarde a mi papá, yo conocí hoy un poco más del Parkinson y estoy orando más por usted. Pero en otra parte del periódico decía, porque lo decía el periódico de ayer, bueno, no se debe leer el periódico de ayer, pero el periódico de ayer decía que estamos propensos a 3,600 enfermedades cada uno de nosotros, y algunas de ellas incurables. Buen día si puedes, dijo el Selecciones hace como 60 años, porque si tú sales a trotar todos los días te puedes lastimar la columna vertebral. Y si tomas mucho, bueno, vida eterna no solo se refiere al tipo de vida en cuanto a su duración, sino que también la inapreciable en cuanto a cualidad, no es calidad, en cuanto a cualidad. Ya no incluí los versículos porque para usted sería muy tedioso. Incluye tesoros como el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Yo te voy a decir algo. ¿Cómo dice la Biblia en cuanto a la traición? Cuando termines de hacer deslealtad, se hará deslealtad contigo. Porque parece que todos nuestros amores están fincados en principios de interés. Otra vez. Parece que todos nuestros amores están fincados en principios de interés. Parece un asunto mercantil. Yo doy, tú das, yo pongo, tú pones, yo ofrezco, tú ofreces. El único amor desinteresado que nosotros vamos a poder disfrutar es el amor de Dios. Y dice la Biblia que ese amor derramado en nuestros corazones, los tesoros del cielo, el amor derramado en nuestros corazones, la paz de Dios, como decía la hermana, que sobrepasa todo entendimiento. Un gozo inefable y glorioso y una comunión con Dios, el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De eso está hablando la vida eterna. Realmente este experto de la ley no sabía lo que estaba preguntando, aunque estaba haciendo la pregunta más importante que debe hacerse cada ser humano. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? No sabe lo que está diciendo, pero es la pregunta más importante que debe hacer cada ser humano en su vida. Pero por el motivo por el cual hacía, lo convierte en una persona
vil, perversa, porque quiere probar a Cristo. La pregunta es increíble. Se la debe hacer a Abdiel, Cele, Manuel, Goyita, todos. Señor, ¿qué debo hacer para agradarte? Ayer tuvimos una pequeña velada de las vigilias de oración y yo en la tarde tuve que arreglar cuentas con alguien. ¿Por qué? Porque él dice que debo de hacerlo. Qué bonito es venir y escuchar, ir a hacer lo que se nos da la regalada gana. Versículo 26, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? El Señor no le contestó la pregunta. Hay gente con la cual nosotros no debemos ponernos a darle las perlas. Dice la Biblia que no demos las perlas, ni los santos a los perros. No. Ellos no quieren esto. No le contestó. Jesús se hace a un lado y le hace al experto una contrapregunta. Hermano, esto es increíble. Porque sabes que la gente acusaba a Cristo de venir a enseñar una doctrina diferente. Y con esto el Señor está diciendo: bueno, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué manda Dios en el Antiguo Testamento? Porque Él vino a cumplir toda la palabra. Cristo vino y nosotros tenemos que cumplir toda la palabra. Y entre más entendamos por qué cumplimos la palabra, más sabios somos, más felices, más completos, hay más gozo en nuestro corazón, por supuesto. El Señor Jesús elude la pregunta y le hace una contrapregunta e implícitamente le informa que Él, Cristo, está apegándose en forma estricta a los principios básicos del santo mandamiento de Dios. Él está diciendo: ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dijo Moisés? Porque ellos casi diosifican. Por eso, yo no sé si sabes, Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés porque hubieran idolatrado a Moisés. Por eso nadie lo encontró. Y el diablo quiso tomarlo, pero el cuerpo, estoy hablando del cuerpo de Moisés, y el ángel del Señor lo libró y lo guardó. Porque ellos diosifican. ¿Qué dijo Moisés? ¿Cómo está escrito en la ley? Dice el versículo siguiente: aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta del experto de la ley fue una afirmación correcta de Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Eso lo tiene su Biblia ahí al margen. Estos pasajes dan a entender que la esencia misma de la verdad de nuestro Dios, la esencia misma de la verdad de nuestro Dios es el amor generoso. Es la esencia de la vida cristiana, diga, el amor generoso. Que este amor debe tener como objeto tanto a Dios como al prójimo. Que la relación con Dios debe ejercerse con todas las facultades que Dios ha dado al hombre y debe ser de todo corazón. 4 veces menciona con todo. 4 veces menciona con todo, con todo, con todo. Y así al prójimo. Versículo 28. Y le dijo: bien has respondido. Mencionó la ley. ¿Qué le dijo? Haz esto y vivirás. La respuesta es clara. Si algún ser humano cumpliera perfectamente esta ley de amor, obtendría, por supuesto, hermano. Mire, vamos a 2 versículos. Romanos 7:12. Yo recuerdo que una vez en la universidad tuvimos esta polémica. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa. No me voy a detener mucho ahí, pero quiero que use su mente. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora vamos a Gálatas 3:12. Porque voy a hacer una pregunta después de leer esto. A ver, le voy a preguntar a Cel. A ver, alguien que lee Gálatas. A ver, Luis, 3:12.
Tete, ¿en qué año vas? Quinto. Le voy a preguntar a Abby, a Esther, a Ami y a Cele. ¿Alguien podría cumplir toda la ley de Dios humanamente? ¿Podría alguien? Solo te voy a decir algo. Dice la Biblia que si te haces infractor, o sea, si fallas en un mandamiento, fallas en toda la ley. ¿Podrá alguien cumplir cabalmente toda la ley? Porque los dos versículos que te di es dos del Nuevo Testamento y te dicen que la ley es buena, es santa, es perfecta, es de Dios, es limpia. ¿Podrá alguien cumplir la ley de Dios a cabalidad? ¿Podrá? Vamos a otra cita de la palabra del Señor. Por supuesto que no. En Romanos 7:14. Porque el apóstol dice, si la ley es buena, entonces ¿qué está mal? El apóstol responde en 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Dice, vendido al pecado. Para que lo comprendamos un poquito nada más. No me voy a detener aquí porque no me ocupa. Pero mi papá y mi mamá a mí me vendieron al pecado antes de que yo naciera. Y a ellos, sus papás los vendieron al pecado antes de que nacieran ellos. Y así nosotros fuimos vendidos al pecado antes de nacer. Por eso nuestra inclinación pecaminosa, a ti te ponen lo bueno y lo malo. Y nosotros, como yo decía hace rato, por naturaleza tomamos lo malo, porque la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Por eso se necesita el nuevo nacimiento. Si el experto de la ley hubiera reconocido que él no estaba, porque el Señor le dijo, bien has respondido. ¿Qué le dijo? ¿Haz esto? Porque recuerda, número uno, es un tipo orgullosísimo. Es el tipo de personas por su nivel, y ahorita lo vamos a entender un poco más. Miraba a la gente encima de la diagonal de su mentón. O sea, tú pones una diagonal en tu mentón así, y es gente que ve siempre así. ¿Cómo están allá abajo, Luis? ¿Cómo están Israel allá abajo? Así, orgullosa. Era gente, los fariseos, orgullosos. Y ellos se creían justos, se creían limpios, se creían cumplidores de la ley. Y el Señor le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le contestó el Señor? Haz esto y vivirás. Si este hombre hubiera reconocido su verdad, yo no tengo que reconocer la verdad de Manuel, ni la de Luis, ni la de Israel. Yo tengo que reconocer mi verdad delante de él. Si este hombre hubiera reconocido su verdad y hubiera exclamado, Señor, ten misericordia de mí, yo soy un pecador, yo no estoy haciendo esto, bueno, no estoy cumpliendo, no, ni siquiera estoy tratando de cumplir tu palabra. El Señor tal vez le hubiera dicho que el que estuviera cansado y trabajado viniera a Él y Él le daría descanso. Sin embargo, este hombre hace lo que hace la mayoría. La ley nos pone el dedo acusador aquí. ¿Y qué hacemos? Así hizo. Pero Luis es peor que yo. Pero esa hermana es peor que yo. Es que usted no conoce. Porque hacemos la técnica de Yasub. Cuando Yasub no quiere que le llegue, acusa a su hermanita. O cuando Joana no quiere que le peguen. O cuando Abdiel, bueno, Abdiel sí le pega. Pero entonces, y si encontramos una falta mayor, bueno, yo tomo, pero yo tomo por lo menos cada 15 días. Fulano toma todos los días. Sí cometo adulterio, pero nada más cuando salgo de Tierra Blanca. Y bueno, yo estoy casi fuera de tierra. Bueno, yo sí, bueno, pero entonces, sin embargo, este hombre, en vez de humillarse delante de Dios, hace exactamente lo contrario. Él sabe que no está cumpliendo, de modo que trata de disculparse.
Dice mi mamá, este es un dicho de mi mamá, se quiere defender como gato boca abajo de su maldad y de su impiedad. Parece que está pensando, la ley no es muy clara, porque ellos eran expertos en la ley. De modo que lanza la pregunta, según él, dice, pero él, poca gente tiene esta virtud, pero te voy a hablar de la honestidad, porque usted está mal en esto, en esto, en esto y en esto. Y te dicen, sí, es verdad, he fallado ahí. Me da vergüenza reconocerlo, pero es la verdad, yo he fallado. La mayoría de nosotros queremos quitarnos el espadazo y decir, pero es que usted no conoce a Marcos, no conoce a Juan, Manuel es peor, y entonces nosotros queremos pelear. Y él, queriendo justificarse. Él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Quiere que Jesús provea una definición correcta y precisa. El que hizo la pregunta, un hombre orgulloso, como algunos de ustedes a veces cuando vienen a la reunión se debe estar riendo. Ya lo tengo, ya cayó el pobrecito, porque no es fácil la respuesta. Para los conocedores de la ley, no es fácil la respuesta. Para los que conocen la palabra, no es fácil. Ay, pobre pastor. Ay, Dios, este pastorcito. A mí me agrada porque, pobrecito. Internamente podría estar pensando, ya te tengo donde quería. Jamás podrás contestar una pregunta tan difícil. Nuevamente está tratando de tentar a Jesús para que dé un paso en falso, para que cometa un error, y se está tratando de absolver su maldad. Versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora vamos a ver por qué. Existe una gran variedad de opiniones entre los judíos en cuanto a mi prójimo. ¿Sabe que yo siempre dije, pero por qué? Y ahora lo vemos. Ellos habían pervertido el mandamiento de Levíticos 19:18. Levíticos, mire cómo dice, y con razón parecía que daba a entrever algunos recovecos, los recovecos de la ley. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos. Esa frase, tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, si tú tienes un poquito de curiosidad, conocimiento o estudio, que hayas tenido un buen kinder, tu prójimo lo subes y puedes decir, no te vengarás ni guardarás rencor a tu prójimo. Pero que entonces, ¿quién sería el prójimo? Los hijos de mi pueblo. Entonces, ¿quién era el prójimo? Solo los judíos. Se restringía el mandamiento, porque Dios no enseñó eso, Dios no enseñó. Hay bastantes citas donde nos dicen que, y más adelante tal vez, si el tiempo me da, vamos a revisar estas citas donde el Señor nos manda amar a todas las personas. Pero ellos, por ese tecnicismo, a tu prójimo, y está diciendo a tu pueblo, dicen, entonces mi prójimo es un judío. Ellos habían pervertido el mandamiento de Levíticos 19:18 y decían, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, por la frase, los hijos de tu pueblo. Pero Jesús fue muy claro en esto. San Mateo 5, 43 al 48. Si es digno que lo leamos. Dice así la palabra del Señor, del 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás. Así no decía la Biblia.
Así no decía el Antiguo Testamento, así no decía. Pero los fariseos, recuerda que los fariseos fueron añadiendo mandamiento al mandamiento al mandamiento, tanto que tuvieron un cotorreo con las manos, yo me acuerdo que una vez una persona me dijo, ¿y tú qué versículo agarras para que las mujeres no usen pantalones y no se vistan marranamente? ¿Qué versículo usas? Yo dije, ay mamacita, qué miedo me das. Yo le dije, yo uso el versículo porque el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, el tal ya adulteró con ella en su corazón. Y muchas veces los hombres ni en cuenta, pero perdóname, yo tengo 3 hijas y mi esposa, pero una mujer, por muy fea que esté, pero esté mal vestida, va a llamar la atención de un albañil. Perdón, hermano, para decir, hermano, ¿qué pasó? O de un ojalatero, o de un mecánico, o de un herrero, o de un licenciado, o de un químico. Diga, porque somos hombres, varones. Sí, naturalmente. Un hombre fue hecho para una mujer y es feliz. Es el plan de Dios. Ah, Dios que sabe. No, de seguro Dios te llamó a la junta cuando iba a poner la cabeza donde la puso, ¿verdad que te llamó? De seguro Dios te llamó a la junta para decirte cómo tenía que ser nuestra glucosa. De seguro Dios te llamó a la junta para decir, oye, ¿cómo le pongo sus niveles de colesterol? ¿Verdad que sí nos llamó a la junta Dios? No nos llamó. Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué dice? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como es vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El judío declaraba, el judío decía, ama a tu prójimo, el judío. Así habían ellos pervertido la ley. Ellos decían, por el versículo que te mencioné de Levíticos, ellos decían, ama a tu prójimo, el judío. Pero los fariseos lo habían restringido más. A ver, alguien lee Juan 7:49, rápido, el que lo tenga más rápido, léalo por favor. Juan 7:49. ¿Sabes que entonces los fariseos dijeron, no, el judío no es mi prójimo, el fariseo es mi prójimo, nada más? O sea, el que no conoce la Biblia es maldita. El fariseo restringió. Primero el judío lo restringió, que el prójimo era el judío. Después el fariseo lo restringió y dijo, no, mi prójimo es el fariseo nada más. Porque esta ley, esta gente que no conoce la ley es maldita. Así que el fariseo, con su pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, pensó que puso en jaque mate a Cristo. Como mucha gente dice, no, pues todo el mundo lo está haciendo. Ay, ni modos que sea malo, por favor. ¿Cómo me gustaría que tus familiares que están en el infierno te pudieran hablar y decir algo al respecto? Pero lo siento, no se puede. El Señor Jesús habló de Lázaro y del rico y le dijo al rico, lo siento, no se puede. Ni ustedes pueden ir, ni ellos venir, sino cada uno de nosotros en su respectivo tiempo. ¿Y quién es mi prójimo? Trataba de acallar su conciencia y trataba de avergonzar a Jesús. No te inquietes, ahorita te vas a quietar. Entonces el versículo 30, dice la palabra, donde estamos en San Lucas, versículo 30, respondiendo Jesús. Hermano, de verdad, yo no sé cuánto tiempo te has sentado a los pies de Cristo y así como que bebes agua viva. Respondiendo Jesús, un hombre, aunque el Señor no dice la nacionalidad que era, la historia misma deja claro que era judío. Si no hubiera sido judío, el Señor lo hubiera hecho saber. Bajaba, dice el versículo, un hombre descendió de Jerusalén
a Jericó. Jerusalén estaba 900 metros al nivel del mar, Jericó estaba 300 metros bajo el nivel del mar, y la distancia más o menos entre Jerusalén y Jericó era como de aquí a Tinajas, más o menos, como de aquí al Resplandor, más o menos, 27 kilómetros. Se tenía que bajar de 900 metros al nivel del mar a menos 300 metros al nivel del mar en 27 kilómetros. Quiere decir que la pendiente era demasiado pronunciada, muy inclinada. Este era un camino montañoso, escabroso, rocoso, y en los tiempos de Cristo y hasta hace poco, hasta hace unos 40 años, era un camino muy, pero muy peligroso, muy poco transitado, y estaba bordeado de muchas cuevas y hondanadas que podían facilitar la huida de ladrones y criminales. Según la parábola, este hombre viajaba solo. La huida era imposible porque según en el original griego, los ladrones lo rodearon, lo despojaron, y de esto podemos estar seguros. No lo despojaron solo de su ropa, sino de todo lo que llevaba consigo. Si iba sobre un animal de carga, también se lo quitaron. Si llevaba dinero, también se lo quitaron. Y si tenía otras cosas de valor, también se las habían quitado y lo habían molido a palos hasta que lo dejaron a la orilla del camino y lo dejaron casi muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. ¡Qué terrible! Un sacerdote. Era un sacerdote, un hombre de Dios. Tal vez venía del templo, tal vez acababa de pronunciar la bendita palabra de Dios. No se le puede. Algunos han dicho, pero es que si un sacerdote tocaba un cuerpo muerto quedaba inmundo. Sí, pero no iba a Jerusalén, venía de Jerusalén. Si ese día le había tocado hacer el culto, ya no le iba a tocar hasta dentro de mucho tiempo, porque era por clase, por familia, por tiempo, por época. Ellos no ejercían el ministerio como ahora, no. Ellos tenían la familia, el clan, la tribu, era por tiempos, y de ahí les tocaba mucho después. Entonces no es opción absolverlo por el asunto de la impureza, porque bajaba, no iba a Jerusalén. Siempre se le pedía a los judíos que mostraran misericordia aún con los extranjeros. Vamos a revisar estos versículos: Levíticos 19, 34, 1, Éxodo 23, 4 y 5, y Segunda de Reyes 6, 23. ¿Algunos de ustedes ha pasado en algún momento de su vida? Alguien dice, no, yo no he pasado, yo estoy pasando. No, lo siento, no es para ti la pregunta. ¿Alguna vez en la vida pasaste un tiempo de escasez, de mucha escasez? ¿Nunca pasaste un tiempo difícil? Porque es lo que está diciendo Dios. Cuando veas a solo parafraseando, cuando veas a una persona que está pasando un tiempo difícil, pues ten cuidado de él, de ella, porque acuérdate que tú pasaste un tiempo difícil. Está hablando del carácter y la conducta que deberían tener los hijos de Dios. Segunda de Reyes 6, el 26, 23. Bueno, yo quería leer todo el pasaje, pero entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Está hablando de Eliseo, y está hablando de unos cautivos, y está hablando cómo se usa benevolencia, porque el rey los iba a matar, y él dijo, no manches tus manos, porque Dios te ha puesto en una posición que tienes poder y facultad para quitarle la vida. No lo hagas, a lo contrario. Y fíjense lo que hizo: les dio de comer, los vistió y los regresaron a los cautivos, usando de ellos misericordia. Dice ¿cuánto más se debe hacer a un hermano israelita? O sea, esto lo conocía el sacerdote. Estos 3 pasajes los conocía el sacerdote. Y pasó junto al herido
al lastimado, al que necesitaba, y dice que pasó de largo. No había justificación para la negligencia pecaminosa del sacerdote. El hombre, el sacerdote, solamente no quería comprometerse. Él no quería comprometerse. Siguiente versículo, versículo 32, dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El ayudante del sacerdote no fue mejor que el sacerdote. Entonces, ¿qué futuro o porvenir existe para este hombre que está herido, asaltado y robado? ¿Se quedará allí para morir? Y como si esto no fuera suficiente, como si el dolor no fuera suficiente, como si el mal no... Porque quiero que te pongas en el contexto de que Jesús le está hablando al experto de la ley. Y como si esto no fuera suficiente. O sea, cuando pasas un tiempo difícil, yo me acuerdo cuando nació Raquelito y yo no pude pagar el parto. Hermano, literal, no te puedo ni te quiero mentir. Yo estoy saliendo de la casa para ir a pagar ya cerca de Navidad. Ella nació en septiembre y cerca de Navidad. Yo estoy salí de 519A y voy hacia la reja, camino. Y cuando yo voy a salir de la reja viene un ayudante del médico y me dijo: me mandó el médico porque usted no ha ido a pagar. Y yo le dije: qué pena, yo sé que no la creo, pero yo iba para allá al sanatorio. En tiempos difíciles lo peor que necesitamos es la sal sobre la herida, el limón sobre la herida. Es lo último que necesitamos. Y Jesús está haciendo el diálogo y está contando la parábola y está diciendo, y como si esto no fuera suficiente, que le habían robado y que le habían golpeado y le habían quitado todo y lo habían dejado, como si esto no fuera suficiente, apareció un samaritano. Apareció el peor enemigo. Fue lo peor. Lo peor de la historia es esto, que después de todo Jesús está contando y está diciendo, y entonces en el peor momento aparece la persona menos indicada. Así es, Noé. Cristo está diciendo, en el peor momento, como si no fuera suficiente, entonces aparece el samaritano. Ahora las cosas, el versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino. Las cosas van a empeorar, porque a lo mejor era el momento oportuno para darle el tiro de gracia. Si sabes que, bueno, más adelante lo menciono, que a Cristo cuando lo quisieron ofender le llamaron samaritano. Y le dijeron, demonio tiene, a Cristo. Le dijeron, demonio tiene el samaritano, porque era una palabra de desprecio para un judío. Se odiaban a muerte. No tengo tiempo para hablar de los samaritanos. Ahora las cosas solo podían empeorar. Se odiaban los judíos y samaritanos. Cuando los enemigos de Jesús quisieron demostrar su amargura hacia él, le llamaron samaritanos. Y los samaritanos respondieron odio por odio. Jesús dice, y al verlo, tuvo compasión. Cuando el samaritano vio la condición de este hombre, la compasión, te lo voy a parafrasear, y cuando el samaritano lo vio, tuvo compasión, su corazón se afligió, no tuvo morbo, no dijo, a ver, ¿le quitaron las dos piernas o nada más le quitaron una? ¿Le dejaron todos los dedos? Una cosa es tener morbo y otra cosa, tener compasión. No dijo, a ver, ¿le volaron la oreja? ¿Era el mocho orejas o no era el mocho orejas? A ver, ¿qué? A ver, una cosa es tener morbo y otra cosa. No tuvo morbo, se dolió, se aflijó. Como tú cuando te enteraste de la necesidad del hermano Gabriel y la hermana Doris.
Afligiste tu corazón delante de Dios. Oraste un poco más. Lloraste delante del Señor. Por supuesto que Él vio tus lágrimas, tu aflicción. Pregunto yo hoy, ¿cuántos buenos samaritanos han pasado por nuestra vida? Yo puse la lista, mi lista. Mi abuela, la hermana Carlota, Alberto Luis. Bueno, de hecho la lista sería muy, muy extensa. Pero sobre todo, Él. Porque Él tuvo compasión de mí. Él me pudo haber dejado en la marranada donde yo andaba. El otro día le pregunté a Cecilia que si yo hubiera seguido mi carrera y mi trabajo, ¿dónde estuviera hoy? Yo me acuerdo que cuando yo me quise a quedar a vivir en Cancún ya casado, no lo vas a entender tal vez, pero el Espíritu Santo casi agarró mis maletas y las sacó de Cancún. Me dijo, vete, vete. Ahora que regreso a Cancún, yo sé que yo hubiera perdido mi matrimonio, tal vez no hubiera conocido a mis hijas. Él tuvo compasión de mí, de Ceci, de Susi, de Mimi y de Raquelito. Entonces vamos a Segunda de Crónicas. Deje la cita aquí, por favor. Capítulo 28. Hay un versículo que debemos leer, pero mire, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Bueno, yo solo quiero decirte, Judá y Israel se dividieron. Después de Salomón se dividen. Antes estuvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado en la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová, su Dios, lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales le derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel aquí. Israel era su hermano. Ellos eran sus hermanos. Dice, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto había dejado a Jehová, Dios de sus padres. O sea, date cuenta, abandonaron a Dios y Dios los entrega a sus enemigos. Dios los entrega. Versículo 7, asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín. Efraín era hijo de Jacob. Mató a Amasías, hijo del rey, a Sicram, su mayordomo, a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron, conste que no son enemigos, son de la familia. Son de la familia. Yo quiero que veas esto porque esto es importantísimo. Dice, también los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos. Eran de la familia. Los tomaron cautivos. A 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había ahí entonces un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, he aquí. Yo no sé en qué posición Dios te permite hoy. No sé en qué posición, pero tú estás en una posición. Te lo voy a decir, en una posición desde llevar agua de sabor a las misiones hasta en la posición de ofrendar una cantidad importante. No sé. El profeta le dijo, he aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo que tenía contra Judá, los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con la ira que ha llegado hasta el cielo y entonces desagrado a Dios. Y ahora habéis determinado sujetar a vuestros
a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios por esto que hicisteis? Entonces es tu rehén. Sí te ofendió, sí te lastimó, sí hizo lo malo, sí se equivocó, no te ayudó cuando tú merecías que te ayudara, no lo hizo. Entonces ahora es rehén tuyo. Entonces ahora lo vas a hacer pagar peso por peso y 20 por 20. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos. ¿Qué dices? Bien que se lo merece. Así tenía que ser. ¿Sabes que la Biblia dice, no te alegres cuando a tu hermano le va mal? No sea que Dios devuelva 7 veces más sobre ti el mal que vino sobre tu hermano. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos. Yo voy a invitarte hoy, antes de lo último, tengo 20 minutos, suelta al cautivo. En el nombre de Jesús, suelta al cautivo. Devuelve al cautivo. Si tú tienes la razón, tú estás en lo justo, es tu derecho, suéltalo. Yo te voy a decir, aquí hay personas que tienen un odio acérrimo contra el marido. Sí, se equivocó, sí, cometió, por supuesto, es innegable. Suéltalo en el nombre de Jesús. Hay hombres aquí que tienen cautivas a sus mujeres. Sí, porque tú eres la cabeza. Sí, no, suelta al cautivo, suelta al cautivo. Hay gente que ya perdió familia. Y sé por qué te lo estoy diciendo, pero aunque ya están muertos, el odio persiste. En el nombre de Jesús, suelta al cautivo en el nombre de Cristo. Oídme pues ahora y devolved al cautivo que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está muy enojado contra usted. Porque Dios está muy enojado contra usted. Suelta al cautivo en el nombre de Jesús. Entonces se levantaron algunos de los varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Joanán, Berequías hijo de Mesilemot, Ezequías hijo de Salum y Amasa hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron, no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestro pecado y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó a los cautivos y el botín delante de los príncipes y toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados, los que ya se acaban de nombrar, y se levantaron los nombres, tomaron a los cautivos y del despojo, Esta es la historia de Dios. Dice el versículo, entonces el ejército dejó a los cautivos y el botín y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asno a todos los débiles y los llevaron cerca de su casa. Quiere decir que Dios les habló y ellos mostraron lo que se llama misericordia. Devuelve al cautivo. 34, donde estaba yo, dice, y acercándose, entonces desmontó el samaritano, se le acercó al hombre medio muerto e inmediatamente no lo hurgó, no usó morbo, administró los primeros auxilios, puso vino, porque el vino tiene alcohol, entonces es antiséptico y desinfectante, y puso aceite, porque en ese entonces el aceite hacía la función de una pomada.
Luego, yo quiero que guardes ese cuadro en tu corazón esta semana, porque este cuadro es increíble. Esta foto es increíble. Esta foto es maravillosa porque es nuestra foto. Lo subió sobre su animal de carga. Caminó hasta la posada. Iba con el animal de carga y lo iba deteniendo. Sí, yo sé que usted va a decir que nosotros somos el animal de carga. No, tampoco. Somos el que está arriba del animal de carga y es Cristo quien va cuidando de nosotros hasta llegar a un mejor sitio. El samaritano caminó junto al animal de carga, sosteniendo aquel desvalido hasta llegar a la posada. Y cuando llegaron, el samaritano dijo: hasta aquí terminó mi responsabilidad. Dijera mi mamá: goodbye, goodbye y goodbye. No y 1000 veces no. Cuidó de él toda la noche, levantándose de vez en cuando para mirar cómo estaba aquel hombre. Versículo 35. Al otro día, al partir, y al día siguiente se fue. Y al día siguiente sacó 2 denarios, equivalía al salario de 2 días de un obrero. Suma adecuada, suficiente, de acuerdo con los precios de ese tiempo para alojamiento y comida, y para cuidar que el dueño de la posada no tuviera pérdida, le dijo: y cuando yo regrese. Esto es increíble, por el que te ofendió, por el que te dañó, por el que te lastimó. Él dice: perdónalo, suéltalo. Y esa cuenta me la cargas a mí. Él que te ofendió, ella que te ofendió, él dice: y esa cuenta me la carga, dice él, me la cargas a mí. Cuando yo regrese, yo mismo te pagaré todo gasto adicional. Hay una mención similar del apóstol Pablo de Filemón diciendo: y si algo te ha agravado, si algo te dañó económicamente, cárgalo a mi cuenta, que tú me debes más, porque tú te debes a ti mismo para mí. No le cobres a él. Versículo 36, se reanuda y concluye la plática. ¿Quién pues de estos 3 parece? El experto de la ley había preguntado: ¿y quién es mi prójimo? Jesús ahora pregunta: ¿cuál de los 3 demostró ser el prójimo de este hombre? Lo que Jesús está enfatizando: me estoy comportando como prójimo con las personas necesitadas que el Señor... Hermano, tú y yo no podemos aliviar todo el daño que hay en el mundo. Todas las viudas, todos los huérfanos, todos los desamparados, todos los enfermos, toda la gente que está necesitando urgente. No podemos, pero hay algunos que están enfrente de nosotros. Y el Señor está diciendo: me estoy comportando como prójimo con el necesitado que el Señor pone enfrente de mi camino. Versículo 37, y él le dijo: la respuesta es mucho mejor que si hubiera dicho el samaritano. No dijo el samaritano, no dijo el de la camisa azul, no dijo el que viene de Oaxaca, no dijo el que nació en Atcutzingo. La respuesta es increíble. Dice, la respuesta mostró qué clase. Tú pareces una persona, pero tú en verdad eres una persona. Tú pareces una persona, pero tú en realidad eres una persona. Tú a lo mejor eres una persona cruel, o eres una persona compasiva. Tú a lo mejor eres una persona misericordiosa, o eres una persona que aborrece.
Tú a lo mejor eres una persona atenta o una persona ambiciosa, egoísta, que parece que te conviertes en el ombligo del mundo. Él contesta refiriéndose a la clase de persona que le había ayudado. Jesús le dijo: ve y continúa haciendo lo mismo. Le está diciendo: ese estilo de vida debe ser el tuyo de aquí en adelante. Lo primero, para concluir, lo primero es: ¿qué clase de Salvador es Él? No nos encontró con dinero, no nos encontró con un buen matrimonio, no nos encontró con buenos hijos. Nos encontró a punto de ir al infierno y curó nuestras heridas. ¿Por qué le pusiste ese Efraín? ¿Cuántos hijos tuvo José? ¿Cómo se llamó el primero? ¿Y qué quiere decir Manasés? Porque te voy a decir, yo puedo darle un golpe duro o en la cara y romperle la nariz y decirle: perdóname. O le puedo decir: aso, se me fue la mano, no era la intención, pero aquí están 2 boletos de ida a la Riviera Maya, en avión, todo pagado. Eso es. Manasés, Dios me ha hecho olvidar. Efraín me ha dado lo que nunca me imaginé, lo que nunca soñé. Él me lo ha dado. Es la clase de Salvador que Él es, que nos encuentre en una situación mala, terrible, vil, y entonces nos cura, nos sana y nos bendice. Y entonces Él espera que nosotros seamos un poco parecidos a Él.